Me informen si el audio está bien, por favor. Se escucha. Salam alaikum, ¿se escucha bien? Bueno, salam alaikum nuevamente, bismillahirrahmanirrahim. Hoy estamos haciendo la segunda parte de nuestro curso de Ramadán, un pequeño curso intensivo que no es sino una forma de complementar la información que tenemos que adquirir desde otras fuentes, desde libros, desde información, fatuas de sabios y muchos videos que haya en la red. Esto es solamente un complemento y en ningún momento se puede o se debe considerar como algo que es suficiente por sí mismo. El día de ayer estuvimos hablando de cómo fue la historia de la legislación del ayuno, cuál es el beneficio del ayuno, y hoy vamos a hablar sobre algunos temas puntuales a la hora de comenzar el ayuno y uno en específico que es antes de comenzar el ayuno. También vamos a hablar un poco sobre temas femeninos, que debe hacer una mujer si está ayunando y le comienza el periodo antes del ayuno. Bueno, ya poco a poco los vamos a ir viendo, inshallah. Si quieren podemos comenzar la charla con una pequeña introducción sobre el significado del ayuno. ¿Qué significa la palabra saum? Significa, el ayuno como tal significa abstenerse, imsak. Abstenerse desde el punto de vista de la Sharia, significa abstenerse de cualquier cosa que anule el ayuno, los muftirat, la comida, la bebida y las relaciones íntimas, buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, desde el momento del fajr hasta la puesta del sol o hasta el ocaso. Una de las cosas que nos recomendó el profeta sallallahu alaihi wasallam a la hora de ayunar o antes de empezar el ayuno es el suhur. El suhur es la comida que se come, valga la redundancia, antes de comenzar el ayuno, antes del fajr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hagan el suhur o coman el suhur porque realmente hay bendiciones en ella. Y también dijo algo muy bonito, dijo algo muy importante, que la diferencia entre nuestro ayuno y el ayuno de la gente del libro es el suhur. Para los que no saben, la gente del libro en el Islam se les conocen como los judíos y cristianos. Ellos son los conocidos como la gente del libro, porque son los que recibieron una revelación antes. Entonces, esos gritos son de mi hijo que está tratando de entrar al cuarto para interrumpir, pero le tuve que cerrar la puerta. Entonces la diferencia entre el ayuno de los judíos y cristianos y el ayuno de los musulmanes está en el suhur. Nosotros los musulmanes comemos el suhur. Es una de las cosas que se llaman sunnah muakkada, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre lo hacía y no lo abandonaba, pero es estrictamente voluntario. Es decir, si una persona no come el suhur, su ayuno sigue siendo válido y no se considera que está haciendo una falta. Pero si se levanta a comer el suhur y lo hace con la intención de seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y de buscar tener fuerzas para el ayuno, que ese es realmente el principal propósito, tener algo en el estómago antes de comenzar el ayuno para pasar el día con energía, para pasar el día activo, va a tener mucha recompensa por ello. Por cada bocado que coma va a tener recompensas por ello. Entonces el suhur es algo que nos distingue como musulmanes y es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó mucho. Incluso en otros hadith dice
o dijo que el suhur es una bendición que Allah nos dio, o sea que y nos aconsejó no abandonarla. Cuando comía el suhur el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en qué momento lo comenzaba a comer. Una vez le preguntaron a uno de sus compañeros cuándo comenzaba él a comer el suhur. En los tiempos de antes no había un reloj, no había hora, pero utilizaban una medida de lectura del Corán. Y ellos decían, él lo comía cuando faltaba el equivalente a recitar 50 ayas del Corán antes de que se hiciera el adán para la oración. O sea, se come unos momentos antes, unos minutos antes de que se haga el adán, y eso te va a dar fuerza. Ya se puede decir que comienzas el día en adoración, incluso antes de realizar la oración del Fajr y la sunna del Fajr. Recuerden que el Fajr tiene una sunna muy especial, 2 raka'ah rápidos, sencillos, antes del Fajr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los 2 raka'ah antes del Fajr es mejor, o la recompensa de ellos es mejor que esta vida y todo lo que hay en ella, solamente por dedicar un par de minutos, que es lo que dura la oración, antes de realizar la oración obligatoria. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar nuestra serie de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa si llega el momento del Fajr y una persona no ha terminado de comer el suhur? Si tiene comida en la boca, tiene comida en la mano. La respuesta es que la mayoría de los sabios indican que si la comida ya está en su boca, que la debe tragar y abstenerse de seguir comiendo. Es decir, si ya está masticando algo, ya está comiendo algo, que lo trague rápidamente y luego se abstenga de comer y de beber. Bueno, una de las preguntas que les quiero hacer, voy a hacer 2 preguntas y a ver si alguien conoce la respuesta. La primera es, ¿qué pasa si yo voy a ayunar en Ramadán y me levanto y pienso que todavía no es la hora del Fajr? Creo que estoy confundido y creo que aún no llega la hora del Fajr, y empiezo a comer y a tomar cosas para el suhur. Y luego que como y bebo, me doy cuenta de que ya había empezado el horario del ayuno. Tengo que continuar ayunando, tengo que dejar de ayunar ese día o seguir ayunando, o tengo que pagar ese día nuevamente después de que termine Ramadán. Y lo mismo pasa en que, ¿qué pasa si estoy ayunando y creo que ya es la hora del Maghrib? Y empiezo a romper el ayuno, rompo el ayuno y empiezo a comer, y después me doy cuenta de que todavía no era la hora del Maghrib, que fue una confusión, y comencé a comer y a beber. ¿Qué tengo que hacer? ¿Completar el ayuno, ya dejar el ayuno, o reponer ese día de ayuno? Si alguien conoce la respuesta, puede escribirla en los comentarios. Voy a esperar unos segundos a ver, si no, ya se las respondo, inshallah. Y así descanso un poquito, porque no sé si sabían, pero estuve enfermo de COVID. Alhamdulillah, ya estoy mucho mejor, pero estuve un tiempo hospitalizado y tengo algo de fibrosis pulmonar. Entonces me canso rápido, me agito un poco rápido cuando hablo. Voy a esperar unos segundos. Si alguien conoce la respuesta, la escribe, si no, ya se las digo, inshallah. Quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. La hermana Rosami dice, debe continuar. La hermana Najela también debe continuar ayunando, seguir ayunando. Correcto, la respuesta es correcta. Debe continuar su ayuno y no tiene que reponer el ayuno después de Ramadán. Hay algunos sabios que tienen una opinión distinta y dicen que debe reponer ese día de ayuno después de Ramadán,
pero la mayoría de los sabios, no es que la otra opinión sea inválida, pero la mayoría de los sabios indican que no tiene que reponer el ayuno, porque hay un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: si alguno de ustedes come o bebe durante Ramadán por olvido, que continúe su ayuno. Entonces, si por olvido no tiene que reponer ese día de ayuno, menos aún por equivocación. Y hay una ayah en el Corán en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Señor nuestro, no nos tomes en cuenta, o sea, no nos castigues si nos equivocamos o olvidamos. Entonces esto se considera, si comer por olvido no anula el ayuno y no exige que se reponga ese día, mucho menos aún tiene que considerarse que una persona que come creyendo que que no había comenzado el tiempo o que ya había terminado el tiempo de ayuno, lo hace por ese error. Entonces la respuesta que dieron todas las personas es correcta. Debe seguir ayunando y no debe reponer ese día de ayuno. Así que muy bien. Ahora, una pregunta nuevamente: si una persona durante Ramadán fuma, ¿su ayuno se considera que es correcto o no es correcto? Desde el punto de vista, puede decirse que si una persona fuma durante el ayuno, pierde la recompensa del ayuno porque está haciendo lo haram, pero se considera que su ayuno es válido, o sea, tiene que seguir ayunando o no, con el cigarrillo. O sea, ¿se considera el cigarro una de las cosas que anulan el ayuno o no? Voy a esperar unos segundos también ahora. Exacto. No estamos hablando desde el punto de vista si el cigarro es haram o halal, porque sin duda alguna es haram y la persona que lo hace pierde la recompensa del ayuno, pero se considera que el ayuno es algo de lo que rompe el ayuno como tal, no. Correcto, el ayuno no es válido porque, a pesar, más allá de la prohibición del cigarrillo, cuando una persona fuma está metiendo a su cuerpo químicos que, más allá de que sean perjudiciales, aparte está ingresando cosas a su organismo, y eso ya de por sí anula el ayuno, por lo que la persona, aparte de arrepentirse ante Allah, tiene que reponer ese día, no ayunar, ese día después de Ramadán, considerarlo como un día no ayunado. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre asuntos femeninos, sobre la menstruación en este caso, que es uno de los temas más, digamos, recurrentes para las mujeres musulmanas. Si una mujer está ayunando, si una musulmana está ayunando y su menstruación comienza durante el periodo del ayuno, o sea, mientras está ayunando, ella debe suspender su ayuno y recuperar ese día posteriormente. Incluso así solamente llegue a faltar unos minutos o unos segundos para romper el ayuno, para que termine el día del ayuno. Si su menstruación comienza, entonces debe reponer ese día, porque no tiene la condición no cumple la condición del ayuno, que es la purificación desde el momento del Fajr hasta el Maghrib. Así sea que la menstruación le comience unos segundos antes de que llegue la hora del Maghrib, ese día se va a considerar no válido y va a tener que reponerlo posteriormente. Si el tema es si la menstruación le termina, ahora vamos a pasar el momento de que pegado tomar. Ya inshallah te respondo eso luego, hermana. Si la menstruación le termina
antes del Fajr, si ella se asegura de que la menstruación termina antes del Fajr, tiene que ayunar ese día, incluso así no se purifique a la hora del Fajr. Es decir, si una mujer, suponiendo una hermana musulmana, se le va el periodo a las 3 de la mañana y ella se asegura de que su periodo terminó a esa hora, pero dice que va a dormir y se levanta para el Fajr para purificarse, pero por algún motivo se queda dormida y se despierta mucho más tarde, digamos a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, aunque ella no esté purificada al momento de comenzar el ayuno, sí tiene que ayunar ese día y no lo tiene que repetir luego, porque ya lo que le impedía ayunar desaparece. Y la purificación, o sea, tener el wudu como tal, el ghusl no es un requisito para que el ayuno sea válido. Así que si la menstruación, si ella se asegura de que la menstruación le termina antes del Fajr, ese día, el siguiente, tiene que ayunar. Si la menstruación termina después del Fajr, así sea un minuto, unos segundos después del Fajr, entonces no tiene que ayunar ese día y tiene que reponerlo posteriormente. ¿Qué pasa ahora en el caso de que una mujer, de que una musulmana se despierte, ya es la hora del Fajr, ya hicieron el adán del Fajr, y no sabe si su periodo terminó antes o después del Fajr? No sé si quedó clara la pregunta. O sea, una mujer tenía el periodo, una musulmana, se despierta y no sabe si su periodo terminó antes o después del Fajr. ¿Tiene que ayunar ese día o no tiene que ayunar ese día? Les dejo esa pregunta, voy a dejar unos segundos a ver si alguien conoce la respuesta. La repito nuevamente por si no quedó clara. Una musulmana despierta después del Fajr y ve que su periodo terminó, pero no está segura si su periodo terminó antes o después del Fajr. ¿Qué debe hacer ese día? ¿Ayunarlo o no? ¿O recuperarlo posteriormente? Voy a dar unos segundos a ver si alguien conoce la respuesta y así descanso un poco. Quedan 10 segundos. A ver quién sabe la respuesta. Quedan 5 segundos. Y se acabó el tiempo. La respuesta a esa pregunta es que si se despierta después del Fajr y no está segura si su periodo se fue o no antes del Fajr, se considera que ese día no lo debe ayunar y se repone posteriormente, porque el origen es que la menstruación, o se considera como regla básica que la menstruación estuvo presente a la hora del Fajr, y como no estuvo segura de que fue antes del Fajr, entonces se considera que sí la tuvo después del Fajr y por lo tanto ese día no ayuna y tiene que reponerlo posteriormente. Así que si alguna hermana musulmana le llega a pasar eso de que no sabe si su periodo terminó antes o después del Fajr, considere que sí tenía el periodo a la hora del Fajr y ese día no lo ayuna, sino que lo hace posteriormente. Una mujer que está embarazada o esté lactando, eso lo tocamos ayer, pero como estamos en temas femeninos lo repetimos nuevamente. Si una mujer está embarazada, no hay una regla específica para ayunar, sino que se estudia caso por caso. Si ella teme que el ayuno le va a afectar su embarazo o que va a poner en peligro su embarazo, puede dejar de ayunar. Y si cree que ella tiene la capacidad para ayunar y no le va a afectar su embarazo, entonces puede ayunar si así lo desea. Igualmente la lactante, si una mujer está lactando, dándole pecho a su hijo, si ella cree que por el ayuno su producción de leche va a desaparecer o va a interrumpirse, tiene la permisión de no romper el ayuno. Tiene la permisión de romper el ayuno
En cambio, si ella cree que la producción de leche no se le va a ver afectada por el ayuno, entonces puede ayunar si es que así lo quiere. Ahora, una persona que está de viaje, eh, ¿tiene que ayunar o no tiene que ayunar? Digamos que puede ser una persona que diga los viajes ahora son mucho más cómodos, no son como antes, que eran en camellos y eran en viajes así caminando, sino que ahora los viajes son mucho más cómodos. Si una persona tiene un viaje corto, por ejemplo un viaje de un vuelo de 1 hora, ¿tiene que ayunar ese día o no tiene que ayunar ese día? Te dejo la pregunta, voy a esperar unos segundos nuevamente. Quedan 10 segundos. Sí debe. La respuesta es que no, realmente no tiene la obligación de ayunar. Puede ayunar si es que así lo desea, o puede dejar de ayunar si es que así lo desea. No es una condición de que el viaje sea un viaje difícil o un viaje cansado para que deje de ayunar. Incluso así el vuelo sea corto, pero un viaje siempre requiere mucha más preparación, salir al aeropuerto temprano, hacer trámites, hacer maletas, cargar cosas, y tal vez esa persona durante su viaje, después que llegue de viaje, tiene que hacer cosas. Entonces, así el viaje sea fácil, tiene la permisión de dejar de ayunar y no se considera un pecado si no lo hace. Si quiere ayunar o tiene la capacidad de ayunar, puede hacerlo. Si es que el viaje realmente es fácil y él cree que no le va a afectar en nada el ayuno, puede hacerlo si quiere. Pero si el ayuno, digamos que el ayuno le va a dificultar mucho su viaje y le va a causar problemas durante su viaje, es mejor y más recomendable que no ayune. Allah subhanahu wa ta'ala le gusta mucho que sus siervos utilicen las permisiones que él da. Y si Allah con su misericordia permite que un viajero no ayune, es para facilitarle la vida y para facilitarle su viaje. La única situación en la que no se le permite a un viajero romper el ayuno es que su viaje sea por un motivo que sea haram, o que sea un viaje que sea adrede para no ayunar. En esos casos, tanto el viaje como romper el ayuno se considera haram. ¿Okay? Bueno, hasta ahora vamos a hablar un poco ahora sobre las medicinas, y más adelante, inshallah, o mañana terminamos el curso hablando sobre las adoraciones adicionales que se hacen durante Ramadán, más que todo Salat al-Tarawih, al-Itikaf, la noche del decreto y algunas adoraciones recomendables durante el mes de Ramadán. Con respecto a las medicinas, los sabios las clasifican en medicinas que pueden utilizarse durante Ramadán y no anulan el ayuno, y medicinas que sí anulan el ayuno. Si una persona está enferma y está tomando medicinas, debe saber que lo primordial en el Islam es preservar su salud. Si es un tratamiento que lo necesita para vivir, o lo necesita para mejorarse, y no tiene permiso médico para suspenderlo o para rotar los horarios de las pastillas o las medicinas que tenga que tomar, lo mejor en ese caso y lo más recomendable, e incluso si su vida está en peligro, lo obligatorio en ese caso sería no ayunar hasta que complete su tratamiento médico, hasta que se cure, y luego ayunaría en ese caso. Pero sin embargo hay medicinas que sí son permitidas utilizarlas durante el ayuno en Ramadán. Por ejemplo, mascarillas de oxígeno se pueden utilizar, inyecciones se pueden utilizar, gotas para la nariz y para los ojos se pueden utilizar, cremas se pueden utilizar, porque no se consideran que son alimentos ni llegan al aparato digestivo. O sea, no son cosas que llegan al estómago, pero cápsulas, pastillas
eso sí se considera que llega al estómago y de alguna forma u otra alimenta a la persona, por lo que no se considera, no es permitido utilizarlo. Y si la persona la tiene que utilizar, entonces no debe ayunar durante ese día y lo debe recuperarlo posteriormente. Hermana Amani Mushar, ya la voy a consultar tu pregunta y mañana te la respondo porque no estoy seguro de la respuesta de si es pecado utilizar píldoras anticonceptivas para evitar menstruar durante Ramadán. Voy a hacer la pregunta y inshallah mañana te la respondo. Pero con respecto a las medicinas es esto, o sea, cada medicina o cada tratamiento debe ser preguntado en específico, porque es posible que una persona use un tratamiento que parte de ese tratamiento no rompe el ayuno y parte de ese tratamiento sí lo rompe. Entonces, si una persona está tomando algún tratamiento médico, es bueno que consulte con una persona de conocimiento, la que tenga acceso y se asegure de que lo está tomando. Pero en sí, lo que son broncodilatadores para las personas asmáticas o con problemas respiratorios no anulan el ayuno, las inyecciones tampoco, las cápsulas sí, las gotas no, las cremas para que se apliquen en el cuerpo no anulan el ayuno tampoco, ni las gotas tanto para los oídos o la nariz tampoco se consideran anulantes del ayuno. Ahora, otra pregunta, ¿vomitar anula el ayuno o no anula el ayuno? ¿Qué tipo de enfermedades pueden impedirle a un musulmán ayunar? No se clasifican, o sea, no hay una lista de enfermedades que te pueda decir esta sí te impide ayunar, esta sí, esta no, sino que depende más que todo del tratamiento que estés tomando. Si es un tratamiento médico que tiene que ser tomado bajo estricta, digamos, en horarios estrictos que no puedes alterar porque te afecta, entonces no debes ayunar hasta que estés mejor. Si son tratamientos que se pueden rotarse las horas y un médico te indica que puedes rotar las horas para tomarlos, entonces sí es obligatorio para ti que ayunes. Si es una enfermedad que te impide ayunar o que el ayunar te pondría en peligro, entonces no es permitido ayunar para esa persona. Con respecto al vómito, depende si fue provocado, exacto. Correcto, si el vómito fue provocado, es decir, si una persona se provoca el vómito, el ayuno se invalida y debe recuperarlo posteriormente. Si el vómito es involuntario, no rompe el ayuno. Bueno, vamos a hablar del último tema del día de hoy. ¿Qué pasa si una persona tiene una eyaculación durante el día, durante el periodo de Ramadán, durante el ayuno? ¿Anula el ayuno o no anula el ayuno? La respuesta es que si es provocada, sí anula el ayuno y debe reponer ese día. No estamos hablando de relaciones íntimas entre esposos, sino de una eyaculación. Si es provocada, sí anula el ayuno y debe ser repuesto ese día. Si no es provocada, puede ser que la persona se quede dormida y por un sueño tenga una eyaculación, entonces no es necesario que complemente ese día, o sea, que reponga ese día, simplemente se purifica y continúa ayunando. Si una pareja de esposos por algún motivo, digamos por debilidad, que es la única razón en la que puede ocurrir, tiene relaciones sexuales durante el periodo del ayuno, allí el asunto es mucho más delicado, es mucho más grave, se considera uno de los pecados mayores porque es romper un día de ayuno adrede, es decir, sin ninguna excusa válida, y aparte eso tiene una expiación que es difícil de cumplir. Allah pone 3 expiaciones en el Corán para las personas que mantienen relaciones íntimas durante el periodo del ayuno. Una de ellas es liberar un esclavo. Si la persona tiene esclavos, que en estos días ya no hay, debe entonces liberarlo como expiación por ese acto. Si la persona no tiene esclavos, entonces debe ayunar 2 meses seguidos, Shahrem Mutataliyin, 60 días seguidos, y si no puede ayunar por alguna razón, por alguna causa válida en el Islam, entonces tiene que alimentar a 60 pobres
como expiación por esa falta. Ahora, ¿qué pasa si no tiene un esclavo, si no puede ayunar y no tiene cómo alimentar a 60 pobres? ¿Qué debe hacer esa persona? Les dejo esa pregunta para ver si alguien conoce la respuesta. Y mientras alguien responde, les aclaro que esto no es opcional. O sea, no es que la persona diga, bueno, yo no tengo un esclavo, pero puedo alimentar a 60 pobres y para no ayunar 60 días. No, el orden es ese: o o libera al esclavo. Si no tiene el esclavo, entonces debe ayunar 60 días. Y si es que no puede ayunar por una excusa válida en la religión, entonces tiene que alimentar a 60 personas pobres. No es que la persona elige, sino que ese es el orden en el que debe cumplirlo. Pero ¿qué pasa si una persona no puede hacer ninguna de las tres? Vamos a ver si alguien conoce la respuesta. Voy a esperar unos segundos, inshallah. Pero ¿qué pasa, Manamani? ¿Pero qué pasa si no tiene los medios para dar de comer a ayunantes? Mientras responden, respondo a la pregunta de la hermana Hermi. Probar la comida pero sin tragar, no la escupes a luna y ayuno. No. Si tú te pones comida en la boca para probarla, y después la escupes y no la tragas, no anula el ayuno continúa siendo válido. Hay personas que a veces no saben si lo que están poniendo es sal o azúcar y se ponen un poco en la boca y luego escupen. Eso no anula el ayuno, es perfectamente válido. Al igual que cepillarse los dientes es perfectamente válido durante el ayuno. No anula el ayuno, pero hay que tener precaución en no tragarse la crema de dientes o enjuague bucal si es que lo usas. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que si una pareja mantiene relaciones íntimas durante el día de Ramadán y no tiene un esclavo para liberar, o no puede por alguna excusa válida en la Sharia ayunar 2 meses seguidos y no tiene los medios para dar de comer a personas pobres, entonces la única cosa que le queda es arrepentirse sinceramente ante Allah. Vean la misericordia de la religión, que no le exige más a las personas más allá de sus posibilidades, y el arrepentimiento sincero sería lo que le queda a esa persona. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala no deja a ninguna persona desamparada y sin posibilidades. Pero si la persona tiene uno de los 3 medios, tiene que hacerlo en el orden que se presentan. ¿Alguna otra pregunta, hermanos o hermanas, antes de finalizar la clase de hoy? Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla. Si no, les recuerdo que para la clase de mañana, inshallah, que es la última, vamos a hablar sobre las adoraciones durante Ramadán. Vamos a hablar sobre el rezo de Salat al-Tarawih, sobre el itikaf, sobre la noche del decreto, Laylatul Qadr, y también algunas adoraciones que son recomendables durante Ramadán, algunas obras recomendadas durante Ramadán. También vamos a hablar mañana, inshallah, de asuntos no recomendables o errores comunes que cometen los musulmanes durante Ramadán. Voy a dar unos segundos, inshallah, si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Si no, me despido, como les acostumbro decir. Si durante esta charla se dijo alguna buena palabra o algo correcto, eso es algo que viene únicamente de Allah y solamente a Él se le agradece. Si hay algún error es de mi parte y del Shaitán únicamente. Bueno, alhamdulillah, parece que no hay preguntas. Espero que los temas que tocamos hoy hayan quedado claros. Como les dije al principio, este pequeño curso es solamente complementario para la información que tenemos que tener en Ramadán. Si hay algún musulmán o musulmana que tiene una condición especial de salud o de algún otro tipo que necesita información específica para su ayuno en Ramadán, puede hacerla por privado. Inshallah, con mucho gusto le ayudo a responderla si conozco la respuesta. Si no, la consulto con la gente de conocimiento y luego se las doy, inshallah. Bueno, alhamdulillah, parece que no hay preguntas, hermanos. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias por haber estado presentes.
Nos vemos mañana, inshallah, a la misma hora. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.